Bienvenidos al House Tour. Porque en este barrio pues a veces roban algunas cosas y tal. Y nos encontramos las zapatillas del Han que nunca las lleva puestas. Básicamente así. No puedo vivir sin él. Vamos a levantar esto. ¡Oh, no, 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 no! Bienvenidos al House Tour. Vámonos. Vamos a empezar por esta zona de aquí, que es la puerta, que al ser magnética se pueden pegar cosas como si fuese una nevera. Por lo tanto yo fui directa a poner estas cositas, unas toallitas. Esto va así, un calendario, los paraguas, la gorra de Han, mi tarjeta de visita. Y aquí tenemos una señora cámara de vigilancia, porque en este barrio pues a veces roban algunas cosas y tal. Os voy a enseñar. Aquí en Corea todas las puertas pues son así, con este tipo de... con código. Y ahí se cierra. Entonces tenemos este pequeño descansito aquí, donde tenemos esto que ya os lo enseñé la otra vez, pero ahora pues está ya más lleno. Tenemos básicamente mis zapatos, porque Han tiene dos unidades de zapatos. 3, esas son suyas. Y tenemos un pequeño cajoncito aquí, que es donde ponemos pues las mascarillas, los hot packs, bolsas, etc. Pero bueno, está súper bien, porque al menos no teniendo armario pues tenemos zapatero. Y cuando entra está esta puertecita de aquí, que se desliza, y nos encontramos las zapatillas del Han que nunca las lleva puestas. Vamos a dejarlas aquí. Y entonces aquí está nuestra habitación. Al final pues ha quedado bastante bien. Yo tengo este espacio para subirme. Y esta cortina la queremos cortar en algún momento, porque ni la podemos poner para atrás, ni no se puede hacer nada. Bueno, ahí hay mucho viento, entonces... Y nada, pues tenemos esto de aquí, ya os lo enseñé más o menos la otra vez, que se puede encender. Uy, el viento, por favor. Se puede encender. Y este de aquí, me voy a estirar en la cama para que lo podáis ver, es nuestro armario. Uy. Esta parte de aquí es mía y esta de aquí es de Han. Y aquí pues tengo mis bolsos puestos. Yo había comprado como unos colgadores para los bolsos, pero no, porque tengo tantas cosas y de hecho están viniendo más. Y aquí tengo pues algunas tote bags. Aquí he dejado como los vestidos largos porque pues no caben, ¿veis? Y aquí tenemos la zona de la lavadora, que al final la hemos dejado así. Y queremos poner algo aquí para poder guardar esto bien, pero bueno, tenemos aquí ropa sucia y la lavadora, sin más. Va muy bien, es bastante grande, nos va perfecta. Y entonces entramos al baño, que ya os expliqué que aquí se tiene que entrar con otras zapatillas. Y tenemos este super baño japonés, bueno, coreano-japonés. Aquí yo me puse una cajita para poder, bueno, que se abre, para poder poner mis compresas y tal. Tengo una mini papelera y aquí pusimos un difusor de estos para que huela mejor. Luego aquí, al final no he puesto el secador, pero bueno, pues tengo mi banda de cinnamon roll super mona, que va al revés. Mis peines y tal, y aquí... lo tenemos más o menos así, cosas de baño y tal, aunque, bueno, no falta espacio, pero bueno. Y hemos puesto esto de aquí que está enganchado, donde tenemos toallitas, pues el Listerine, tal. Aquí estoy yo. Y esta gorra porque Han acaba de venir de ir a correr y la tiene que lavar. Y luego pues nada, lo que ya visteis en realidad, la ducha, la cortina... Y aquí tenemos pues las toallas. Luego pusimos esto aquí que nos lo regaló la tía del Han, donde tenemos las toallas de mano, las toallas de cuerpo y variados como papel o el rol este para las pelusas. Tenemos esta mesa que se hace más grande, que nos la dio el hermano de Han porque se cambió a otra y bueno, si viene gente pues la usamos. Esta zona de aquí, que es una despensa. Aquí tenemos pues cosas varias, como siempre en la cocina. Aquí está la arrocera, un palo santo,
chocolates que ya no estoy comiendo porque estoy haciendo un poco de bondad, castañas, mi mini tostadora que me la regaló la tía del Han y variados. Aquí Han se guarda sus cosas y aquí pues lo mismo, tenemos comidas y etc. Palomitas, latas de atún. Tenemos una basura pequeña y estas de aquí pues que se abren así. La cocina está más o menos, ¿por qué? Porque Han está cocinando ahora mismo, como veis, tiene aquí para hacer croquetas. Pero bueno, él se lo ha organizado como él ha querido, al final él es el cocinero, yo aquí no pinto absolutamente nada, está haciendo pasta. Porque hoy vienen unos amigos a comer y pues nada, queda tal que así, aunque yo no llego ni al segundo. Se compró esto para los cuchillos. Mirad, mirad. Croquetas, focaccia. Puf, puf, puf. Y aquí diréis, ¿por qué estáis escribiendo en la pared? No. Es muy útil esto porque es como una... ¿Qué es? Como un film. Y se engancha a la pared pero con lo que es la electricidad estática. Y mirad, pues él se hace aquí sus recetas, sus cosas, etc. Queda muy chulo. Y entonces, él trabaja en esta mesa y media de esta. Y aquí tenemos el microondas, tostadora, air fryer. Es un todoterreno esto, que al final lo hemos cambiado de sitio. Y es donde cuelga él sus cositas y tal. Luego tenemos esta zona de aquí, ¿veis? Vamos poniendo como estanterías de imán. Pues cosas que necesitamos, como pollo, calabacín, berenjena, zanahoria, pimientos. Y aquí tenemos la nevera, que está ya pues perfectamente decorada con mis amiguis. Mi grupo de amigos, mi gente del ajoso. Y Han me está poniendo este tipo de imanes aquí, con palabras para que me las vaya aprendiendo, aunque bueno, estas las he dejado yo porque esta es amor y esta es confianza en ti mismo y me gustaron para tenerlas aquí. Luego pues nada, eso, vamos haciendo al mes, aunque me lo borra siempre, vamos haciendo al mes un horario de lo que necesitábamos que tenemos. Pero bueno, esta sería nuestra cocina ya más o menos hecha. Y entramos al comedor, que esto ya sí que es obra mía totalmente. Hemos puesto esto así. Y aquí tenemos el comedor con la tele. Aquí tenemos una báscula, una caja con cosas para hacer deporte, como pesas y tal. Mi Nintendo Switch, la mesita pequeña y el sofá con todas mis cositas de crochet, que luego os enseñaré porque estoy haciendo bolsitos. Tenemos por aquí un espejo que está girado por algún motivo, que en realidad es una super estantería. De momento la tengo así, ¿por qué? Porque la mitad de cosas las tengo en España, así que he hecho lo que he podido. Tenemos aquí mi zona de maquillaje, bueno, de skincare y de maquillaje, y aquí mi espejito. Aunque suelo usar también este de aquí. Hello. Luego me he puesto aquí pues mis peluchillos llaveros para ir combinándolos con el bolso que lleve. Aquí tengo mis cosas del pelo como pinzas, etc. Esto es lo que yo utilizo cuando me seco el pelo. Cojo esto y hago ¡fum! Me voy para allí. Y así lo tengo todo junto. Y aquí están mis bolsitos. Así como para ponérmelo, yo siempre uso necesers chiquititos, entonces los tengo todos aquí y según el día pues elijo uno. Y aquí es donde tengo como los neceseres que más uso. Y pues toallitas, y este es el que llevo siempre ahora, entonces lo dejo aquí y me lo voy cambiando. Y aquí Han pues tiene un popurrí de sus cosas, ya no sé ni qué tiene, pero bueno, son pues aloe vera y cremas, etc. Palo santo por ahí. Y aquí pues tenemos lo que sería pues nuestras cosas de calcetines, camisetas, pantalones, etc. Y este es mi taburete donde me siento y me maquillo. Pero la verdad es que me suelo maquillar de pie, porque no lo sé, me da por ahí.
Y aquí tenemos mi rinconcito, mi pequeño lovely rinconcito, con una caja llena de cosas de crochet que iré reduciendo poco a poco y la acabaré quitando de aquí porque no la quiero aquí. Esta caja de Chinchan que está llena de regalos para mi familia, etc. Porque como no pude venir en enero y eran Reyes, pues todos los regalos que me trajeron los Reyes están aquí dentro, como los del Eric y el Paul también. Así que me los llevaré en mayo cuando vaya para allí. Y nada, pues por aquí, porque claro, yo pensaba, de cara hacia allí, perfecto, que esté todo bien, pero de cara hacia aquí también tendrá que haber algo de decoración. Así que compré un cuadro, puse esta foto que tenemos de cuando dijimos que nos casábamos y compramos esto de aquí para que huela bien, una velita azul porque me pega con toda la casa básicamente, y estas flores que me regaló el otro día Han, que son muy bonitas, y compramos un jarroncito para ponerlas. Y nada, esto pues lo he decorado así. Tenemos aquí un cuadro muy guay que me hice con todas las cosas que compré en un evento que hubo aquí de artistas que las sigo desde hace un montón y me encantan. Y estos dibujitos de aquí que son de mi amiga Eto, con la que quedé en Japón y me dio un montón de cosas. Y nada, vamos a pasar, vais a ver cómo paso por aquí encima, que es básicamente así. Últimamente estoy pasando así, porque me da palo subirlo, entendedme. Y nada, pues nos sentamos aquí y tenemos, bueno, aquí están mis libretas y tal, tengo mi calendario, aquí es donde guardo todas las cositas de, pues de la Osmo con la cámara que os estoy grabando, la otra cámara que tengo, mi móvil que lo tengo pues siempre aquí y mi superordenador, que ya lo he decorado con pegatinas súper monas. Vamos a encender un poco la luz. Y me lo he decorado así, con estas cositas de aquí que me he ido comprando en Japón, etc. El Marshall de Animal Crossing. Y un cacao que os recomiendo muchísimo, que es el de vaselina, de Cocoa Butter. No puedo vivir sin él. Mi teclado también con decoraciones aquí. Esto de aquí, que ya lo visteis que lo compré, que la verdad es que va muy bien. Y a este teclado, que suele ser plano, le puse esto de aquí, porque yo no puedo con un teclado plano, tiene que estar levantado al menos. Y en este rinconcito de aquí tengo esto, que están los bolis y lápices que más uso. Y luego aquí tenemos pues otras, tengo mis auriculares, tengo blocs de notas, washi tapes, aquí el disco de Shin de Nana, una foquita, lápices, mi calendario de Chinchan, los labubus, y aquí tengo pues pegatinas y tal, notepads. Y la zona más interesante, al menos para mí, que va a ir cambiando a medida que me traiga mis libros de España, que es esta zona que es todo libros de Han, de cocina, etc. Una print que compré que no me cabía aquí, dije pues la pongo aquí. Mi peluche. El libro que me compré en Japón de Estudio Ghibli, que es brutal, estoy enamorada de este libro. Y mis dos libros favoritos de Suzu Factory, que si no conocéis a esta autora tenéis que conocerla, se llama Tian Kae-lu. Y su arte es precioso, de hecho es una de mis grandes inspiraciones, o sea, la amo. Y luego esto de aquí de Cinnamon Roll, que se enciende, es súper mono. Se enciende y cambia de coloritos. Luego aquí están todos mis libros que me pude traer y que he ido comprándome en Japón o yo que sé, etc. El libro de mi amigo Christian. Y luego este rincón tributo a Doremi, que cuando me traiga mi Kibosket de Doremi ya estará completo. Bueno, no, para qué mentir, si encuentro más cosas de Doremi me las voy a comprar. Y aquí tenemos estos cajoncitos que los he decorado con las pegatinas que venían. Y pues nada, tengo aquí como papeles míos de scrapbooking, aquí tengo prints y cosas así pues que me han sobrado. Estos prints súper bonitos. Esto que me compré en Japón de Ranma. Y esto de aquí, pues que de momento no hay nada. Hay 4 cosas. Mis agendas o libretas que sigo usando. Y nada, pues aquí tengo unos pañuelos. La libreta que más uso porque es con la que estoy haciendo el cómic ahora mismo junto a mi iPad. Y mi super alfombra
Vamos a levantar esto. ¡Oh, no, 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 no! Mirad, mirad cómo le ha estado a puntísimo de... Tiene sentido, ya no puedo levantar esto. Ok, vale. Eso es un problema. Es un problema porque voy a tener que dejar espacio. Oh, no. Bueno, efectivamente no voy a poder levantar la mesa. O sea que voy a tener que pasar por aquí. E intentar arreglar esto de aquí. Estas cosas solo me pasan a mí. Y ahora que se ha caído. En este mundo no todo puede salir bien. Buah, es que yo creo que para esto voy a necesitar al Han, ¿eh? ¡Fiu! Eso es todo. Os había grabado bastantes cosas y me he dado cuenta de que me había dejado el micro en la chaqueta cuando me la he quitado porque me ha entrado calor, porque casi se me cae el cuadro. Voy a intentar no repetirme. Pero he comentado pues que aquí fuera, que me encanta la luz que entra. No quiero enseñar mucho, pero bueno, tenemos aquí unas chaquetas colgadas porque es que no nos caben en ningún lado, pero esto lo usamos pues para secar la ropa básicamente. Y aquí tenemos otro tendedero y las cosas de comida de Han que se deja aquí fuera porque le va bien tenerlas aquí. Y esta redondita aquí pues no tenemos mucho porque es que no podemos poner mucha cosa más. Y entonces aquí tenemos esto, que es pues de almacenaje. Una maleta, tenemos las cosas del coche, mi caja del Mac, tenemos 2 cajas con pues bolsas, etc. Mis cosas de yoga. Y aquí están todas mis cosas de crochet que os voy a enseñar de una en una otra vez porque ya lo había grabado. Tenemos esto de aquí que es una funda de iPad para mi amigo Cristian porque pronto es su cumple y le quería hacer un detalle. Bueno, varios detalles. Primera vez que le pongo una cremallera a algo. Está cosido muy mal, pero por algo se empieza. Yo confío en el proceso y confío en mi yo futuro. Y le puse aquí detrás pues esta etiquetita de handmade con un gato, un perro y un oso. Y pues luce así, es muy bonita, muy suave al tacto. Y luego tenemos esto de aquí que es un bolsito al que se le ha deshecho un lazo, pero bueno, vamos a ignorar esta parte. Le he puesto una florecita, pocha pero florecita, y unos botoncitos porque ahora está como muy de moda aquí coserle botones a las cosas y pues una cosa de estas de handmade. Y entonces yo me hice este bolsito súper lindo con los lacitos también, mira, me pega con la ropa que llevo hoy también, que pues tiene la cuerda así fuerte y bueno, pues no sé, creo que me ha quedado bonito, la verdad. Y luego tengo este bolso de aquí que tiene unos lacitos que estoy pensando en ponerle un agarre aquí, como un clic o algo así, porque si no es como que llevar eso abierto pues no, aparte de que es pequeñito, no lo sé, igual no. Y luego hice este de aquí que es para niños, literal, que no se aprecia muy bien, pero tiene un lacito y es un bolsito. Es muy chiquitito, o sea, esto es que no sé qué se puede hacer con esto, básicamente. Ya estaría, esta es nuestra casa, es chiquitita, pero yo creo que la hemos decorado y gestionado bastante bien. No me siento como que esté atrapada, que sea muy 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 pequeña, porque tiene mucha luz y porque no necesitamos más que hacemos vida aquí básicamente. Con la tele, que ya veis que o sea, es bastante grande y yo me maquillo allí. Y aquí es donde trabajo y Han trabaja todo el día ahí en la cocina, pues el sofá es súper suave, súper cómodo. Y no sé, yo creo que estamos guay aquí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de la casa? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Diciendo, me gusta la casa. Tú, mal. Él quiere una casa de 3 pisos. Como la Sabrina Carpenter, el house tour de la casa de 3 pisos. Pero es que no. ¿Qué estás haciendo? Me da vergüenza, chicos. Y os voy a enseñar la realidad de tener un baño coreano. Y es que ahora, si quieres entrar, te vas a mojar los pies. Porque claro, ya solo con el vapor ya se moja todo. ¿Veis? Todo esto mojado. Pero bueno, si dejamos abierto, pues al menos se seca rápido. Eso sí que es verdad. Así que nada, ya me pondréis en los comentarios si os ha gustado la
casa. Si veis algo que me diríais, Paula, ¿por qué no pones esto aquí? O ¿por qué no sintetizas esto para que te sea más útil? Bla, bla, bla. Pues yo agradecida porque mi mente ya no da para más. Contenta de tener mi hogar y de tener mis cosas en su sitio y de poco a poco poder traerme ya cositas. Seguramente cambien algunas cosas porque Cristian se ha encontrado con mi madre y le ha dado una maleta a mi madre enorme con cosas mías y yo agradecidísima. Así que tengo ya mi ropa de verano, porque lo único que tengo de verano es este vestido. Tengo este y el otro que habéis visto que es igual que este, pero no azul. Y pues me trae bastantes cosas también de mi escritorio, de ropa, etc. Os dejo con este super paisaje, ya me comentaréis qué tal, si os gusta la casa y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!